Dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravilló. Hermano, cuando nosotros vemos las historias bíblicas y cuando lo vemos así dramatizada y tan bien hecha, esto tiene que hacernos pensar. Porque este era un hombre que estaba lleno de demonios. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, teníamos demonios. Y esos demonios nos hacían hacer cosas que no queríamos hacer. A veces practicábamos vicios que deseábamos liberarnos de ellos. Y un día fuimos liberados. Por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Porque dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero ¿quién es el que hace pecar al hombre? Precisamente el diablo, con toda su astucia y con todo el poder de los demonios. Este hombre no tenía vida. Este hombre era un endemoniado que no dejaba ni vivir a la gente por allí cerca. La gente le tenía miedo. Y fíjense cómo actuó la generación de aquella época, o algunos de la generación de aquella época, igual que ahora. Los negociantes dijeron, este hombre no nos conviene que esté aquí hablando de Cristo, porque perdimos el negocio. 2,000 cerdos, eso era dinero para ellos, y vieron que los cerdos se precipitaron. Bueno, hoy en día también la gente, pues, quiere buscar a Cristo, pero por negocio. Si me das, yo te acepto. Si no me das, yo te rechazo. Hermano, los milagros también sirven de juicio, porque cuando el hombre ve los milagros y no se arrepiente, el juicio de Dios viene sobre él. Y en el milagro también está el amor y la misericordia de Dios. Déjenme decirle que solamente hace unos 2 o 2 semanas que fue que empecé a ver estos videos y a tomarlos, porque están muy bien hechos, porque están basados en la Biblia. Lo que leemos en la Biblia, mi amado hermano, es real. Por eso nosotros creemos en un Dios de milagros. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. De las dos formas aparece en la Biblia. No importa lo que podamos tener o lo que podamos pensar que vamos a tener o lo que estemos pasando, Dios sigue siendo un Dios de milagros. Solamente tenemos que tener fe y confiar en que Dios tiene un propósito con cada uno. Pero, ¿qué hubiera pasado en Hialeah o aquí en Estados Unidos si esto hubiera ocurrido? Hermano, hubieran hecho lo mismo con Jesús, lo hubieran rechazado. Sin embargo, hay muchos brujos, muchos falsos profetas que hacen falsos milagros y entonces la gente los sigue. ¿Por qué? Porque es el diablo el que tiene engañado al mundo. Pero cuando llega la verdad de Cristo, la verdad de la palabra es rechazada. El domingo por la noche vimos el ciego de nacimiento. Era algo que nunca se había hecho. Hubo gente que tampoco creyó. Ahora vemos al endemoniado, tampoco creyeron. Y el siervo de aquel centurión que todo el mundo conocía, que era imposible que pudiera volver a caminar, ni aún con el testimonio del centurión, tampoco creyó. Así que entre los milagros y el juicio está el amor y la misericordia de Dios. Pero cada vez que hay un milagro, Dios va a obrar o con juicio o con misericordia. Juicio para el que no cree y misericordia y amor para aquel que dice gloria a Dios. El poder de Dios es grande. Ojalá que nosotros pensemos. En la Biblia hay muchos milagros efectuados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios quería decir al hombre, oye, el Dios que digo yo ser es un Dios todopoderoso. Yo soy un Dios todopoderoso. Yo soy un Dios infinito. Un Dios que me he revelado a través de la Biblia, a través de mi palabra que he usado a hombres. Lo único que te pido es que tengas fe en mí. ¿No se recuerdan en una ocasión lo que dijo Cristo? Tener fe en Dios. No tener fe en el hombre, no tener fe en el pastor, no tener fe en el evangelista, no tener fe en un engañador que anda por ahí. Tener fe en Dios. Mi amado hermano, lo que nos mantiene a nosotros es la fe en Dios y su palabra. Porque su palabra es lo que nos dice, es lo que nos da a conocer lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por lo tanto, cuando yo tengo fe en Dios, no importa por lo que yo haya pasado ni por lo que esté pasando, yo voy a confiar de que Dios está en control de todas las cosas. El Dios en que creemos, hermano, es un Dios todopoderoso. Es un Dios de infinita misericordia.
Es un Dios de un amor inexplicable, inescrutable, un amor infinito, pero también es un Dios de juicio y de condenación. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de amor, de esperanza, pero también de juicio a aquellos que no conocen a Dios. Ojalá que estos videos, este estudio nos sirva para meditar dos cosas. El milagro que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que hizo aquel endemoniado, comenzar a decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo Dios cambió tu vida? ¿Tú puedes explicarlo? No. ¿Cómo Dios cambió tu pensamiento, tu sentimiento, tu voluntad, tu vida completa? ¿Cómo? Eso no se puede explicar. Eso no es una operación, eso no es un tratamiento de unas pastillas o de un jarabe que te dan. Es la obra del Espíritu Santo. Bueno, eso vamos a decirlo a otro. ¿Qué va a pasar? La gente va a hacer dos cosas. O lo va a creer, lo va a recibir, lo va a aceptar, o lo va a rechazar. Igual que en el tiempo de Cristo. O va a servir para Dios demostrar su amor y misericordia, dándole vida eterna a la gente, o va a servir para juicio y condenación. Que Dios nos bendiga. El 17 vamos a poner dos videos más de estos milagros de Cristo. Porque bueno, esto nos tiene que hacer pensar. Vivimos en una época en que el mundo cada día se aleja más de Dios, pero el poder de Dios sigue siendo el mismo. Pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ese poder. Tenemos que demostrar a la gente que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que vivimos confiados, que estamos tranquilos. Miren, usted no sabe cuánta gente hay, quizás si lo sepa, porque le ha preguntado. La gente está en estos momentos que muchos no están durmiendo, porque tienen temor de que se desate una guerra nuclear, tienen temor de que haya una crisis económica mundial. Todo puede suceder, pero el creyente es diferente. Estamos confiados en que todo está dentro del plan y el propósito eterno de Dios. Puede ser que haya gente que tenga situaciones difíciles en la familia. Dios está en control. Ese es el mensaje de amor, de esperanza que tú y yo tenemos que llevar. No solamente los pastores, no solamente los misioneros, no solamente los evangelistas, tú y yo. ¿Cuántos amigos tú tienes que están en una crisis total? No estoy hablando de crisis mundial, crisis en su familia, crisis en su vida, crisis en todo sentido. Bueno, tú y yo tenemos la medicina, y la medicina es la palabra. Ofrézcale una Biblia, escúchelo bien, ofrézcale una Biblia y nosotros se la vamos a proveer si Él la quiere, porque la iglesia quiere Biblia para aquel que pide una Biblia y quiere leerla. Vamos a darle la palabra de Dios, porque lo que convierte al hombre es la palabra de Dios. No es tu palabra ni mi palabra, la palabra de Dios y también mi vida, que yo viva conforme a esa palabra. Señor, ayúdame a vivir cada día como tú quieres. Que Dios nos bendiga y que en verdad, hermano, esto nos haga meditar y pensar. Cuando vi estos videos me impactaron. Me impactaron cuando lo leí, pero cuando usted lo ve, usted se mete, quizás entra allí en la historia, en el tiempo que ocurrió. Hermano, eso fue grandioso. Todos los relatos bíblicos son reales. Muchos aquí se han maravillado cuando han visto las cataratas del Niágara. Bueno, cuando salió el Mar Rojo, las cataratas del Niágara se quedan así, mira, de este tamaño. No hay comparación. Aquí fue un milagro extraordinario. ¿Qué hubiera pasado si tú y yo hubiera estado aquí? Bueno, quizás hubiéramos hecho como los egipcios que no creyeron y por eso perecieron, o como aquellos que creyeron pero después se rebelaron, porque el mismo pueblo después se rebeló. Hermano, tenemos que ser agradecidos. Una de las cosas que Dios más le, y valga la redundancia, más le agrada es que seamos agradecidos. Señor, ayúdame a viendo todo lo que tú has hecho a través de la historia del hombre sobre la tierra y de la historia de tu ser, en el sentido de que te has revelado a nosotros, que yo pueda llevar una vida como a ti te agrada y que yo pueda llevar un mensaje de esperanza. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedir a nuestro